Es Eres por buen grupo. compañero, lo que estoy loco. Y no me importa ser un compañero de mí. Acá tenemos el 66% del grupo, así que cuenta como un grupo. Claro. Esa. Bueno, como les decía, lo que hablamos antes de empezar a grabar es lo importante que se va a evaluar el examen. Y si no sabes eso, ya está. Dicho eso, deja encender tu cámara. Yo sé que tenés cámara, ahora todo enciende tu cámara. Bueno, le decía que lo que pretende hoy es dar un poquito más de fundamentos teóricos. No soy experto en el tema, y esto es todo un mundo, como el 99% de las cosas que vemos en el curso. Cuando uno habla de paralelismo, concurrencia, multitarea, multiproceso, multithreading, ¿qué otra alternativa tenés? Hasta ahí creo que son cosas que muchas veces son asincronismo, me faltó una. Uno se refiere como equivalentes, pero no lo son. Este no es el F11, quiero apretar que el F11 acá. Y les voy a tratar de dar un poquito más de información respecto a cómo diferenciar estas cosas y qué usos tienen y por qué son distintas, fundamentalmente, que algunas son por motivos históricos y otras porque realmente conviene. ¿Y qué desventaja tiene? Como siempre. La concurrencia, bueno, no me quedó tan grande como quería, uno menos, ahí está. La concurrencia es la habilidad, esta parte, distintas partes de un programa para ser ejecutado en desorden o en orden parcial, sin alterar el resultado final. Puede ejecutarse las cosas en paralelo, o sea, dos cosas al mismo tiempo, o puede multiplexarse, o sea, se ejecuta un poquito de una, un poquito de la otra, un poquito de una, un poquito de la otra, un poquito de una, un poquito de la otra. Para que algo corra en paralelo, varios procesos calculando totalmente en separado y no, o sea, el paralelismo es un tipo de concurrencia. Esto normalmente es más lo que se llama multitarea o multithreading. En este lado vos tenés un solo procesador y memoria compartida. En este lado, no. La única forma de hacer paralelismo real es tener más de un procesador. Los procesadores, o sea, al nivel que estamos hablando, si hacen la materia de Nico Bolovi, van a ver que esto no es tan así. Los procesadores hacen de una tarea a la vez, siempre. De nuevo, no es perfecto lo que estoy diciendo, pero es un buen razonamiento al nivel que estamos parados nosotros, a nivel alto nivel. Uno de los problemas que se plantea en la concurrencia en general, o sea, de todo tipo de procesos que uno quiera ejecutarse al mismo tiempo, comillas, comillas, es la cena de los filósofos. Se fijan, está cada uno de los filósofos que tiene un plato de fideo, pero los tenedores están intercalados. Dos filósofos, o sea, digamos, uno siempre tiene que quedar afuera cuando van a comer los demás. ¿Cómo planificás eso? ¿Cómo activás el proceso de que coma, no sé, Descartes, creo que es este que está acá, no llevo a ver bien, mientras los otros están comiendo, también, cosas por el estilo? Ese es un problema que tiene la concurrencia en general. ¿Cómo resolves eso? Hay dos conceptos que sirven, o sea, hay muchos más, que para entender esta diferencia cuando hablamos de multiproceso contra multithreading o multitarea, creo que es lo mismo, depende del libro. Y es que originalmente, supongo que todos los que estamos presentes acá han ocupado alguna vez en su vida todavía una computadora con un solo procesador o con un solo núcleo en la pastilla. Y si no la usaron en una laptop, la usaron en el teléfono. Si no la usaron en el teléfono, la usaron en la calculadora. Y si no la usaron en la calculadora, la usaron en cualquier cosa que tenga una computadora adentro. En ese momento, pero sin embargo, uno estaba bajando, ¿cómo se llama? Bajando música pirata de Napster en el 2000, bajaba los MP3 y los podía escuchar tranquilamente en Winamp mientras estaba navegando por internet con 56K al mismo tiempo. O sea, a ver, si yo tengo un solo CPU, ¿cómo puede ser que yo, mientras estoy procesando texto, también esté escuchando música? O sea, ahí están pasando dos cosas. Por eso, los sistemas operativos, depende del sistema operativo, cambia un poquito la nomenclatura, pero
Linux divide, cada vez que crea un programa, crea un proceso. Ese proceso creo que le llama tarea, si no mal recuerdo Linux, y adentro le asigna un thread. Esos threads pueden haber más de uno adentro de una tarea y pueden ir cambiándose. O sea, los threads pueden cambiar con thread. Un procesador solamente puede correr proceso a la vez. Nada más. La diferencia que tiene cuando vos hablas de dos computadoras distintas, dos computadoras me refiero a dos micros distintos que pueden estar en la misma pastilla, ¿no? O sea, tranquilamente. Cada vez apagan más las cámaras que son. Directamente me voy a apagar yo también la cámara, dejo de compartir, les grabo y les mando el video. Así, eso voy a hacer. En la misma pastilla puede estar, pero dos procesadores no pueden compartir la misma memoria. No se puede. Y eso es, por empezar, si vos querés paralelizar, tenés que pagar el costo de tener más memoria. Y tenés que pagar el costo de esta flechita. O sea, esta flechita que está acá, que pasa información de un thread a otro, es la misma memoria. Esto puede ser una lista, un diccionario, cualquier cosa que vos puedas poner memoria de uno y sacar del otro. En este caso, no, tenés que hacer otra memoria para que se comuniquen las dos cosas y tiene que haber un tercer proceso que pase de un lado al otro. Y todo eso hay que pagarlo. Por eso, si su código es muy simple, correrlo en múltiples núcleos automáticamente lo hace más lento. Siempre. Porque hay que pagar toda esa infraestructura. Lo piola de esto es que acabo, así como puedes tener separado en dos procesadores, esto tranquilamente puede ser una computadora en La Quiaca y otra en Tagnandú, da lo mismo. Y esta flechita celestita en el medio es red, conectada por internet, te da lo mismo. Acá esta es la definición formal que da en el libro Sistemas Operativos Modernos, que ahora que se llama distinto el libro Sistemas Operativos Modernos, depende de la edición, cambia el nombre, que da Andrew Tannenbaum. Andy Tannenbaum, es el profesor que le enseñó a sistemas operativos a Bill Gates, a Linus Torvalds. Y él fue el creador del sistema operativo Minix, el sistema operativo que no le gustó a Linus Torvalds y por eso hizo Linux. Decía que un sistema operativo es una colección de programas, no es uno, son muchos programas, muchísimos programas. Que vos podés verlo de dos formas. Si te parás desde el hardware, te parás en el micro y mirás para arriba al usuario, vos decís que es un proveedor de servicios solicitados por el hardware. O sea, yo, por ejemplo, hay un Winamp me dice, che, necesito un cacho de memoria para reproducir Living la vida loca de Ricky Martin. Bueno, tomá, acá tenés cacho de memoria. Ya está. Necesito abrir un archivo. Tomá, acá está el archivo abierto. Che, necesito conectar una red. Bueno, acá tenés. Eso es lo que se llama un bottom-up. Te parás en el hardware y mirás para arriba. La otra alternativa es ver un sistema operativo como un top-down. Es decir, yo soy el usuario y miro la máquina, que es lo que normalmente uno hace, y en realidad uno dice, yo hago algo tan simple como, y hago, qué sé yo, open, qué sé yo, tengo algún archivo cualquiera que me da lo mismo, qué sé yo, open circular.png, bueno, es un PNG, yo abro esto, me da lo mismo como lo hace el sistema operativo, pero yo quiero el cacho de memoria linkeado al archivo que está en mi disco rígido. Me da igual cómo lo hace. Eso es verlo desde arriba para abajo. Por ejemplo, vos tenés muchos, esto de nuevo vuelvo a hacer la misma, todo esto en paralelismo importa mucho. Toda esta cuestión de, tengo un navegador web, un lector de correo electrónico, un reproductor de música, le pide a una interfaz, por ejemplo, esa interfaz puede ser Python, puede ser C. En Linux hay una librería que se llama libc6, si mal no recuerdo, no me acuerdo si es esa la que te permite directamente pedirle cosas al sistema operativo de forma cruda, que es una cosa que se llama syscall. Eso va al sistema operativo y el sistema operativo intercede entre el hardware y vuelve todo el camino para arriba. Esta imagen ya se la mostré, la dejo ahí un poco más grande. Es todo las diferentes cosas que te podés conectar en cada uno de estos unos 3, 4, 5, 6 subsistemas que tiene Linux, en el cual, esto particularmente para Linux, otros sistemas operativos no es tan distinto.
en el cual uno le puede pedir, por ejemplo, quiero un cacho de memoria, quiero acceder a un archivo, acá está el storage, che, quiero mandar algo por red. Creo que esta parte de acá, el Human Interface, es la cuestión de manejo de teclado y todo ese tipo de mouse, joystick y demás, está de este lado. Pero se fijan, hay líneas que están un poco claritas, pero se comunican las capas de un lado para el otro. Y son unas cuantas, no es tan simple, o sea, entender cómo un sistema operativo llega desde abrir un archivo hasta que realmente llega a leer si un láser se reflejó o no adentro de un CD. O sea, hay unos pasos en el medio. Acá está la librería. Esto en particular es un gráfico, un esquema de cómo se comunican las cosas con sistemas con estándar POSIX. Por ejemplo, Linux. Por ejemplo, Windows también, pero bueno. Windows también es POSIX. Dice, bueno, acá adentro están estos 6 sistemas, todos distribuidos acá. 6, no 5, no sé cómo está dividido. Y una interfaz de llamadas a sistema que son llamadas a librería, son eso. O sea, vos te puedes conectar al kernel y decir, abrimos un archivo, che, kernel, abrimos un archivo. Se hace con una forma bastante especial, pero no es muy distinto a ejecutar una función. ¿POSIX qué significa? ¿POSIX? Es un estándar, y no me acuerdo bien qué significa, pero algo viene de Unix. Googlear, bueno, la verdad que no me acuerdo. Y la cuestión es que GNU hizo una librería en la cual está implementado como función C para poder acceder directamente al sistema operativo y hacer de estas 350 rutinas que ofrece Linux para pedirle cosas. Esta librería la transforma en 500 llamadas diferentes, más o menos. Esto está desactualizado igual, así que probablemente sean más acá y más acá. O sea, lo que hace es dividir algunas en casos diferentes y demás. Vos podrías hacer una aplicación monolítica directamente está pegada a tu sistema operativo. Los juegos viejos, que la mayoría de los juegos viejos, hasta más o menos la época de la PlayStation 1 o 2, por ahí, estaban escritos en Assembler. Si tenían que correr sobre el sistema operativo, directamente accedían al sistema operativo crudo, o sea, tenían implementadas sus propias llamadas a sistema. Podés tener cosas que solamente están pegadas a esta función o podés tener la mezcla de las dos. Si haces un juego y querés que tenga muy alta performance, probablemente te conviene hacer algo totalmente monolítico. Ahí está ¿cómo se llama? Pegado al sistema operativo. Todo esto viene por cómo funciona un sistema operativo, es de naturaleza síncrona. Cuando vos agarrás y le apretás una tecla, le metes un tecladazo, o sea, apretás una tecla, hay un proceso que está corriendo todo el tiempo en el sistema operativo y en algún punto de ese proceso pregunta si hay una tecla presionada. Claro, es tan rápido que no importa cuándo vos la apretes, siempre tu tecla va a aparecer en ese paso. Y ahí lo que sucede es lo que se llama una interrupción. Una interrupción es algo así como, hay una tecla presionada, yo no estoy tocando ninguna tecla ahora. Hay una tecla presionada, hay una tecla presionada, hay una tecla presionada, hay una tecla presionada todo el tiempo. Si yo aprieto una tecla, tac, el sistema operativo se detiene, ejecuta una función que es informar a todo el software que se apretó la tecla tal y vuelve a continuar. Hay una tecla de presión, una tecla de presión es como más todas las cosas, onda, actualizar la pantalla, bla, bla. No es exactamente lo que pasa, pero es una forma correcta de razonar. Así funcionan las interfaces de este estilo. O sea, si se ponen a ver, en realidad, cuando ustedes presionan una tecla, no pasan las cosas automáticamente. Ustedes cambian una dirección de memoria, mientras el sistema operativo sigue haciendo Dios sabrá qué, le informa al resto de las aplicaciones que se apretó la tecla y después continúa. O sea, todo el resultado sucede micro, nano, hiper, microsegundos después que usted apretó la tecla. O sea, hay un pequeño deltita de tiempo. Eso es esencialmente el asincronismo. O sea, vos como lo metés en una línea de producción y la tecla en algún momento se procesa y pasan las cosas. Claro, es tan rápido que para nosotros es instantáneo. Dicho eso es lo que hace un sistema operativo. El sistema operativo ofrece todas estas interfaces primitivas para hacer paralelismo, concurrencia. Python ofrece, en lo que se llama Vanilla Python, o sea, instalás Python así como viene, 3 formas, de las cuales vamos a ver 2. Probablemente después que terminemos los contenidos, o sea, en unas 2 semanas, 3, vamos a ver
La tercera forma sí da el tiempo, que es el asincronismo. Pero vamos a ver las dos más fáciles, sería de alguna forma. Una de ellas es el multithreading. El multithreading no hace que dos cosas se ejecuten en paralelo, sino hace esta cuestión de que primero se ejecuta uno un pedacito, después se ejecuta otro pedacito. Primero se ejecuta uno un pedacito, después se ejecuta otro un pedacito. Así hasta que una terminó, bueno, le damos tiempo a la otra hasta que termine. Lo bueno es que puedes compartir memoria. Es muy fácil de implementar, pero tiene un gran problema que es el maldito asqueroso y forro heal. El heal ya les empiezo a explicar después que les muestre qué pasa. Prefiero mostrarle el código antes que el heal. Esta es una función que va a correr secuencial. Es trivial, o sea, lo que hace. Yo tengo creados 15.000 archivos con 100.000 filas cada uno en NumPy. 100.000 elementos cada uno en NumPy los tengo creados. Lo que hace es que, bueno, importo NumPy, voy a medir el tiempo de ejecución de toda esta celda con un time pelado. Le paso el nombre del archivo, creo que iba a buscar. Creo que sí, el nombre del archivo que voy a buscar. Números, por lo que estoy viendo. ¿Sí? Números. Y esto va a imprimir, es para ser un poco más verboso, pero para que imprima esto, pero no me importa. Pero lo que hace esto es sacar de los números, le saca la media y la desvío estándar. Si el modo está en verbose, imprime el nombre de lo que está ejecutando, que es F con un índice, nada más. La media y el desvío de cada uno de, perdón, acá no estoy usando los archivos, de 1000 elementos random. Y hace esto 10 veces. O sea, esto lo ejecuta 10 veces. Si yo ejecuto esto, bueno, si no ejecuto esto no va a andar. Tarda 9.18 milisegundos, ejecutémoslo varias veces. 2.59, 2.6. Más o menos se tienen que hacer una idea de qué tan rápido anda con esos números. Más o menos. Si yo lo hago esto en threading, hay dos formas de hacerlo. Una orientada a objetos y la otra no tan orientada a objetos. Pero sí es orientada a objetos. Quiero hacer estos cálculos, estos 10 sacadas de media y desvío estándar, más la creación del random, en paralelo. Concurrentemente. Concurrentemente lo quiero hacer. Importo NumPy, importo este módulo que se llama threading, y voy a hacer un thread propio, que lo cual hereda de thread, nada más. En la inicialización recibe un nombre y la colección de números. O sea, todo el array se va y guarda el nombre y la colección de números. Primero inicializamos el thread. Esto es importante, si no, no anda nada. Y el único método que es obligatorio implementar en los threads es run. Simplemente run. No recibe ningún parámetro. Es obligatorio que no reciba ningún parámetro. Y lo que hace esto es imprimir starting, nombre, calcula la media y calcula el desvío y lo guarda en la memoria. O sea, lo guarda ahí en el estado. Hace eso. ¿Se entiende lo que hace esta clase? Bueno, listo, sí. Continúo. Sí, sí, se entiende. Se entiende. Sí, sí. Lo que hago es MetoTime, creo un lugar donde guardar los threads mientras se van corriendo concurrentemente. Voy a decir, che, voy a hacer 10 threads. Por cada thread creo una instancia en la cual le paso el nombre, le paso los números aleatorios y le doy thread start, correr, concurrentemente. Esto llama run, bla, bla, y la magia negra que tiene que hacer. Y lo que hago es, mientras ya se le inicializó, lo meto en esta lista de thread. Imprimo 10 líneas, 10 guioncitos, y empiezo a recorrer los threads uno por uno y le digo join. El join es frenar acá hasta que termines este. Probablemente cuando haga el primer join ya vayan terminado todos los demás. Es altamente probable. Si yo corro esto, fíjense, primero que nada, anda mucho más lento. Un orden de magnitud más lento.
Por otro lado, fíjense que el orden es el T0, el T1, dice starting, entonces se empiezan a mezclar, porque están corriendo concurrentemente. O sea, llegó a escribir starting y el sistema operativo le dijo, frená usted, pasa al que sigue, o pasa a otro. Le doy tiempo a otro. Empezó de nuevo, starting T5. Y ahí fíjense que dicen, y el T4 era que había iniciado el T4 y antes de terminar el T4 arrancó el T5. Después dijo starting, frenó el T6 y arrancó el T7. Juan, una pregunta. ¿A qué te referís con concurrencia? No entiendo la idea. Vos decís, está corriendo de manera concurrente. ¿Desde que empezamos la clase? No, por eso, llevo unos minutos tarde. Listo, lo veo en el video, no te preocupes. Tata. Concurrentemente significa que estás multiplexando. No te preocupes, lo veo después. Estás multiplexando, no, porque nos vamos a quedarnos con eso brutalmente hasta el final. Las cosas van sucediendo en un mismo procesador. Va uno, un tiempito otro, un tiempito uno, un tiempito el otro. Paralelismo sí o sí necesita más procesadores. Concurrencia comparte memoria, paralelismo no comparte memoria. Bárbaro, gracias. O sea, la concurrencia es el modelo global. Paralelismo es un tipo de concurrencia. Acá esto anda bien. Claro, Se corre. o sea, la concurrencia, esta serviría, porque creo que vos habías puesto un ejemplo de que tenemos que hacer un request a una página y se demora, y en un código... Sí, pero tranqui, para un cacho, para porque Okay. no quiero meterme. Quiero primero mostrarle cuándo no sirve. Ok. O sea, sí tenés razón, pero espera un cachito. Esto está tardando 15.2 milisegundos, es parar un poco. No estoy reservando memoria nueva. No es que estoy creando un proceso y todo un artefacto entero y aún así anda más lento. ¿Qué carajo pasa? El tema está que por cómo está implementado Python, porque se acuerdan que uno de los objetivos de Python es que sea sumamente simple de implementar el compilador, o sea, a nivel bajo está fácil. Y solamente trata de decir, bueno, mira, nosotros no vamos a preocupar de grandes problemas de optimización, eso lo tienen que usar lenguajes que sean óptimos, o sea, no tiene ningún sentido, por ejemplo, el polaco, Andrés está programando cuestiones de cosmología, implementarlo en Python es una locura. Pero si vos querés ponerte a hacer análisis interactivo sobre los datos de eso, hacerlo en C es una locura. Entonces vos decís, bueno, hago la parte de análisis sí, y la parte de procesamiento pesado lo hago en Fortran, NIM, C, C++, Rust, D, Assembler o lo que sea, pero no en Python. Por eso implementan el GIL. El GIL es el Global Interpreter Lock. No solo Python lo tiene Perl, lo tiene Ruby, lo tiene JavaScript, lo tiene... podés agregárselo a C si querés. Y ya tiene un motivo en particular, que creo que está ahí escrito, no lo estoy leyendo. Podés, ¿qué otro lenguaje tenía? Lo tiene R, lo tiene Julia lo tiene. Pero ¿para qué está el GIL? El GIL tiene un gran desventaja. Es que si vos tirás dos threads en paralelo, dos threads concurrentemente, perdón, los tres son concurrentes, nunca se pueden ejecutar en realidad al mismo tiempo. Si en algún momento el procesador dice, bueno, frená vos que ahora le toca al otro, los otros están durmiendo. No están haciendo nada. O sea, en realidad, lo que yo acabo de hacer es desordenar el cómputo, pero en realidad no los ejecuté al mismo tiempo. Eso es todo lo que hice. ¿Qué ventaja tiene? Si tu cómputo es secuencial, tu cómputo vuela de una manera ridícula. Es muy rápido. Y siempre tu cómputo es secuencial, excepto en algunos casos que te lo tenés que paralelizar. O sea, la mayoría de nuestro cómputo es secuencial. Por eso está implementado el GIL. O sea, esencialmente, vuelvo al primer gráfico de todos. Esto, que vieron que acá están como superpuestos en un momento del tiempo. O sea, decir, bueno, este pedacito de acá, copié más.
hacer así, vamos a abrir, amigo. Acá, o sea, vieron que este pedacito está acá como que las dos cosas se ejecutan, o más chico, como que esto se ejecuta al mismo tiempo, este pedacito. No, eso es mentira. No pasa. El GIL lo que te garantiza y está implementado para que esto no pase, sino que justamente, si yo calculo, no, quiero hacer esto, sino para que justamente esta parte no suceda nunca, sino que siempre esté uno después del otro, multiplexado, pero uno después del otro. Para eso sirve el GIL. Ventaja, cuando vos tratás de hacer algo concurrente, es lento como una tortuga, es la desventaja. La ventaja es que si vos haces esto solamente una línea larga, esta porquería vuela. Y es lo que acaba de pasar en el ejemplo que vimos nosotros. En este caso, ya lo acomodo al archivo, a la vista. En este caso, esto es una luz, en el otro es lento como una tortuga, porque en realidad estás perdiendo tiempo en intercambiar los threads que deberías estar calculando. Entonces voy a decir, ¿y para qué mierda quiero usar threads si hace esto? Porque hay una trampa muy grande en la computadora, y es hacerte creer que cuando tenés un solo núcleo, tenés un solo núcleo. Nunca una computadora moderna tiene un solo núcleo, no tiene varios. Y le voy a mostrar los threads que sí sirven. Este problema lo que hace es... ¿Alguien está por preguntar algo? No, iba a preguntar eso de si una computadora solamente tiene un thread. Eso es lo que acabaste de decir. No. Eso va con el comienzo. O sea, cuando la computadora crea procesos y adentro vos podés tener varios threads. De hecho, en el caso justo anterior, en el proceso mío de Python, que viene corriendo solo, yo acabo de generar 10 threads más. O sea, en ese momento yo creé varios threads. Y se empiezan a intercalar entre ellos. Pero hay que pagar ese costo de intercalación. Sí, el costo viene porque físicamente usted tiene más threads. Más de un... No, tenés que hacerlo. Hay un código en el momento que dice if momento de cambiar thread, es momento de cambiar thread. Ese if hay que pagarlo. Aunque solamente tenga un hilo de procesamiento en mi CPU. Sí, el if lo tenés que pagar. El if lleva tiempo. Okay. O sea, no uses este, usaste otro, tenés que pagarlo. O sea, sí o sí. No hay vuelta que dar. De nuevo, o sea, el thread, si vos quisieras hacer, si tuviéramos un GIL en multiproceso, tendríamos un serio problema, pero ahí viene otro tema, que ya les muestro después. O sea, todo esto, o sea, una cosa que no le dije es, si alguno cree que uno quiere paralelizar, es un pensamiento tonto. No tienen que querer paralelizar, uno necesita paralelizar. O sea, es mejor el cálculo secuencial, o sea, cualquier problema, el problema de... ¿Se acuerdan el tema de la curva de Brooks, la ley de Brooks, de que a medida que metes más gente te cuesta más la comunicación? Lo que está metiendo es un costo de gestionar muchas personas. Si fuera una sola persona haciendo toda una cosa atrás de otra, te ahorras el costo de comunicarte. Eso sí o sí que lo ahorras. No es un problema de computación, sino es un problema de administración, el tema de pagar el coste para vivir. Juan, Sí. entonces, ¿cómo hacen los fabricantes de procesadores para decirte que un núcleo tiene 2 hilos, digamos? Como te lo venden ellos. ¿Mentira? A media. La respuesta es la siguiente. Hacer la materia de Nico Bolo. Bien, Es un quilombo explicarlo rápido. bárbaro. Es realmente complicado porque ni siquiera son threads de estos. Es otra cosa que le llamaron hiperthreading. Es otra cosa. Y tiene que ver con ¿cómo se llama? Con lo que se llama computación especulativa y todo. Es un problema que no enfrentamos en alto nivel. Es un problema debajo de Assembler. Está debajo de Assembler. Volviendo a este tema, miren. Lo que hace este programa es un cero. Fíjense. Yo tengo 12.000 archivos con 10.000 registros cada uno, una cosa por el estilo, cargados.
lo que hace esta función es, bueno, le pasas un índice y abre el archivo en fake files. Tengo si lo van a bajar al código la primera celda lo que hace es crear los archivos comunes para usarlos. Lo que hace es abre un archivo que se llama file-número, lo abre en formato RB, en WinOpen, y lo lee con NumPy load. O sea, lee un archivo, hace eso. Yo voy a leer 5.000 de esos archivos, uno tras otro, y los voy abriendo. Nada más los voy a abrir. O sea, eso te implica pedirle al sistema operativo que abra ¿cómo se llama? El canal de comunicación con el disco, levantarlo a memoria, convertirlo en un NumPy array y meterle toda la decoración antes de dejarlo listo para andar. Eso es lo que implica un NumPy load. O sea, no es poco lo que va a hacer. Si yo corro esto, tarda 48.5 segundos. No lo voy a correr porque no vamos a esperar 48.5 segundos. Para hacerlo más lindo, ¿se entiende lo que hace esa función pavota? Lo que voy a pasar es este slide. ¿Sí? Entonces ahora podemos ver la que sigue. O sea, eso es lo que hace. O sea, lee 5.000 veces un archivo y nada más. Uno tras otro. Los va abriendo. Los abre y los cierra. Está el WinOpen. Ojo que es. O los abre y los cierra. Hay dos procesos. Tarda 48 segundos. Y se fijan, tarda 2.46 segundos en usuario, 2.69 segundos, fíjense, con una banda de tiempo. Acuérdense que esto tiene ruido siempre, porque eso no es perfecto. De todo el acceso a discos que tiene que hacer. Y en total tarda más o menos 5.5 segundos, que es más o menos la suma de las dos. O sea, es totalmente secuencial. Esta parte de acá es el overhead que te haría Python. Por eso tarda 48 segundos. Si lo hicieras en C, no serían 5 segundos, ponele que serán 10 segundos. O sea, va a ser un poquito más rápido. Este otro método, para mostrarle otra forma de usar, esta es la versión menos objeto, pero sigue siendo objeto igual, de usar threading en Python. Hacen una función, es la misma de antes, exactamente la misma de antes. Acá lo que hago es crear la lista vacía donde guardar los threads mientras están corriendo concurrentemente. Y acá no heredo la clase ni implemento el método run. Directamente le digo, che, crea un thread, hace el target, el donde vas a ejecutar tu run, va a ser esta función OpenFile, y los parámetros que le vas a pasar, le pasas como un diccionario, es decir, va a ser IDX, y el índice va a ser el que vaya generando acá, los 5.000. O sea, básicamente lo que viene a parar acá. Y agrega los threads acá arriba. Esto lo corre volando. Y si corro esto tiene mucho ruido, ténganlo en cuenta. Lo que hace es ir recorriendo los threads y le da uno por uno starts y después va haciendo uno por uno joining, esperando que cada uno termine. Por ahí terminó el primero y después automáticamente ya terminaron los 3 que siguen, qué sé yo. Pero si no hay demasiado ruido en mi sistema, esto debería tardar en el orden de los 3 segundos. Más o menos. 11 segundos. Es por el ruido del sistema contra, antes era 48 segundos. Vos me decías, che, pero ¿y el GIL? ¿Qué carajo pasó acá? ¿Por qué anda tan rápido? Porque los discos tienen procesadores que pueden seguir procesando en paralelo. Y hay todo un sistema de buffers en la parte de entrada y salida que hace que las cosas puedan seguir procesándose mientras te dedicas a otra cosa. En realidad hay todo un sistema que se llama POL-SUB, es un poco más complicado que eso, es todo un subsistema de Linux, pero básicamente pasa por eso. O sea, para entrada y salida, los threads son buena idea. O sea, para leer y escribir archivos. ¿Explico? Es la forma más fácil de hacer paralelismo y menos costosa. Y encima compartís memoria. La parte de la magia negra. ¿Se entiende? Sí. Para hacer plots, pone que yo quiero agarrar y plotear. Plots no es entrada y salida, no estás escribiendo disco, no estás escribiendo memoria, no estás escribiendo a RHEL. Para, digamos, entrada y salida es escribir a memoria secundaria, le hace escribir a disco, leer un archivo, mandar por red, eso es entrada y salida. Si vos querés hacer
cómputo intensivo, que es el ejemplo exactamente anterior, no sirve de nada. Es más lento. ¿Por qué? Porque el procesador frena el cómputo de las demás cosas mientras está haciendo el otro. Eso es el GIL. ¿Se entiende? Sí. No noto convencido, Benja. Sí, a mí me gustaría usar esto, ponerle, si quiero hacer 500 plots. No te sirve. Vos lo que necesitas. Si vos querés hacer, si los plots se van a escribir a disco, Y los guardo. Hago después 6 fig. Después hago el plot y 6 fig. pero ¿no? acá hay un tema que esto es un problema de ingeniería y no de ciencia. ¿Qué es lo que va a perder más tiempo? ¿Generar el plot o escribirlo a disco? Depende del plot. Los plots son lentos de hacer. Entonces, ahí te conviene irte realmente a multinúcleo, varios procesadores. ¿Y varios procesadores pueden escribir al mismo tiempo? Sí, también se puede. Porque algo multiproceso es algo multithreading. Es al mismo tiempo. Pero depende de tu problema. O sea, acá no hay una solución mágica. O sea, yo quiero... la solución sería, digamos, imaginemos que estamos haciendo, vieron que ahora famoso da un curso de computación científica. Si yo tuviera que dar ese curso, yo le diría, usen paralelismo y ya está. ¿Entendés? O sea, todo lo que le acabo de mostrar no le muestro. Directamente me voy a paralelismo, que es el 99% de los casos de ciencia. Pero acá le quiero decir, che, fíjense que hay en algunos casos cosas más económicas de hacer y te ahorrás recursos de manera abismal. Y ya se va a entender por qué con el ejemplo que sigue. Bueno, y acá viene un montón de... Esto lo voy a sacar ya porque odio esa imagen. Vamos directamente así. Multiprocessing. O sea, ahora lo que quiero es usar varios núcleos al mismo tiempo. No quiero hacer todo en uno. O sea, quiero sacarme encima este problema que si le digo, che, computa, bueno, ahora te toca a vos, no lo dejes durmiendo al otro, sino que quiero que continúen haciendo las cosas al mismo tiempo. Que es lo que uno normalmente prefiere cuando está haciendo cómputo grande. O sea, qué sé yo, por ejemplo, simulaciones grandes de física, cuestiones de cálculos de cuestiones biológicas y demás, que uno tiene un montón de cosas que tiene que hacer independientemente, muy poco comunicadas entre ellas, tienen que tener un cierto nivel de sincronismo, pero a uno no le importa, uno va. Y el tema, y acá viene, este es un win. El módulo multithreading de Python es muy viejo, el multiprocessing es más nuevo, pero tiene una gran ventaja. Copia exactamente igual a todo lo que hace multithreading. Así que lo único que hay que hacer es que, ¿se acuerdan? Acá decía threading.thread. Acá hay solamente que poner multiprocessing. Eso es todo el cambio. Absolutamente todo el cambio. Sí, también pueden poner process target, como está en el ejemplo anterior. Juan, entonces, para el caso que quiero hacer yo, que quiero que todos mis procesadores, cada uno haga un plot por separado. Tengo que usar esto. Sí, el multithreading no lo hacen procesadores separados. Bien. No lo hacen, y este sí me va a acelerar. No sé. O sea, bueno, ese es el tema que vos querés decir, esto anda siempre. No, no es así. Tenés que probar y tenés que evaluar. Capaz que vos digas, no, che, pará, en realidad son tan fáciles de hacer mis plots que me conviene hacerlo secuencial. Nada es más rápido que si podés hacerlo secuencial. Nada. Y me conviene escribirlo en thread separado, porque eso sí lo puedo mandar separado. O sea, claro. Depende de lo que uno quiere hacer, tiene que evaluar. Lo que vos me estás diciendo, mira, no te conviene hacer... no sé. Te conviene, si tu programa es concurrente, te conviene separarlo y mandar y hacer ahí un proceso. No sé. Ok. No sé. Después, de nuevo, o sea, para saber si algo te conviene o no, hay una sola respuesta. Toda la clase anterior. O sea, uno no va y hace optimizaciones prematuras. Vos lo que me estás pidiendo es una optimización prematura. ¿Qué haría yo? Pondría todo en secuencia y me iría acostado a dormir y me levanto al otro día. Eso es lo primero que voy a hacer. Y le pongo un time. Y si me doy cuenta que tardó 5 minutos, lo dejo así, ya está. O sea, eso es lo que yo haría. Pero si no, pero quiero generar 500 plots lo más rápido posible.
Sí. Es que te vas a analizar rápido 500 plots también. No, es que son para hacer una animación. Entonces yo tengo todos los datos para hacer la Y animación. probablemente lo que yo te diría, estás usando la librería inadecuada. Si querías hacer una animación, probablemente te conviene usar una librería para hacer animaciones de plot. No sé cuáles hay, pero sé que hay. Porque las vi. Porque eso no, digamos, no es lo mismo. Sirve para otras cosas. Bueno, el tema, digamos, la diferencia fundamental entre multiproceso y multithreading, o sea, hay lenguajes que el threading no se duerme entre que está ejecutándose uno y el otro duerme mientras se cambia de nuevo. Por ejemplo, Java mantiene bastante paralelismo entre sus procesos, pero la diferencia fundamental conceptualmente es que comparten o no comparten memoria. Esa es la diferencia que tienen. Dos procesos distintos, por definición, no comparten memoria. No lo hacen, por definición. Vos tenés que comunicarte con un pedacito de memoria que vos decís, quiero compartir esto. Por ejemplo, este es exactamente el mismo ejemplo anterior, nada más que acá puse que es un proceso y no un thread. El mismo ejemplo. Ejecuto esto, anda. El código de acá arriba es exactamente igual al código anterior, cuando llamo a los procesos. Creo 4 procesos, y bueno, crea un proceso, le paso un número normal, le digo inicializa, che proceso, metete adentro de esta lista, y después lo empiezo a iterar, hago join, espero que termine ese proceso, y le digo, che, dame cuál es la media que guardaste, que se fijan en el ejemplo anterior. Dicen, acá estoy guardando, en el estado estoy guardando la media del desvío. Pero si yo trato de hacer esto, explota. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que no tengo proc.min? No, porque no se comparte memoria. Este pedacito de acá, que ven en estas líneas de acá, está corriendo en un proceso diferente. Aparte. ¿Se entiende? Sí, que no puedo comunicar información de lo que hace un proceso con la del otro. No de esa forma, por lo menos. Parte de la joda que no compartan memoria es que va cada uno por su cuenta y no te calienta si alguno pisa memoria del otro, que es lo que uno no tiene que tener cuidado en el multithreading, y en cierto, esa es una de las cosas que te soluciona el GIL, que solamente hay uno por vez. La solución es hacer esto. Este pedazo de código ejecuta sincrónicamente con lo que estoy corriendo, porque es cuando inicializo el proceso, le doy, creamos un proceso nuevo. Y yo le creo 3 cosas, el nombre, los números, y ahora creo en este self-q, le pongo el Q, la palabra más inútil de todo el idioma inglés, el cual solo la primera letra se pronuncia y todas las demás son mudas. Cuando le doy run, arranca el proceso, y este pedazo está ejecutándose en otro lado, en otro proceso está corriéndose. Y ahí le digo, che, mirá, metelo en Q, hacelo un put no wait. Esto tiene todo un motivo de por qué tiene no wait, porque pueden haber varios comunicándose con la misma cola y zaraza. Le dice, che, mete un diccionario en el cual pones como media, la media, y como desvío estándar, ¿cómo se llama? El desvío estándar de los números. Y le agrego 2 propiedades, que son media y desvío. Pero antes de ejecutarlas, por las dudas, lo que hace es decirle, che, comunicate. O sea, ¿qué hace el comunicate? Viene acá y se fija, estaba lo mismo fijarme en la media o en el desvío, me fijé en la media. Digo, che, objeto actual, ¿tenés media? No. Dice, perfecto, no tengo. Bueno, vamos a agarrar y guardar todos los datos que vienen de esta cola, decirle, dame todos. O sea, andá al otro proceso, sacá todos los datos y tráelos para acá. Esta cola, este MPQ, viene de acá, del MP de multiprocessing, es la misma. Hay un montón de colas en Python, cada una sirve para diferentes cosas, diferente tipo de encolamiento, justamente. Y una vez que tiene los datos acá, guarda, ya sí, en el estado del proceso actual, saca la media, saca el desvío y lo guarda acá.
Y después, entonces, como esto sigue acá, la media ya va a existir y el desvío ya va a existir. Si yo le tiro un communicate antes de que termine el proceso, creo que todo falla. Creo, no me acuerdo, no es parte del ejemplo que quería dar. Esto lo corro, todo esto anda. Estoy tratando de mostrar tiempos acá. O sea, esto que no sé si escribiste todo para que recién valga la pena. es porque con Python no sabemos bien en qué dirección de memoria va a escribir las cosas, entonces bien podría ser el caso. Es por definición teórica de lo que es un multiproceso. No importa el lenguaje. Si vos te vas a otro lenguaje, por ejemplo, si no, bueno, pero si yo uso, no sé, cuéntenme lo que saben, por polaco y demás, es OpenMP el que hace multiproceso en C, ¿no? Sí. Vos decís, no, pero OpenMP me permite comunicarme automáticamente. No, es porque hace esto por atrás. O sea, el tema de comunicar, o sea, dos procesos no comparten memoria por definición. O sea, es onda, che, tengo dos números iguales adentro de un conjunto. No, rompiste la matemática. O sea, bajo ningún punto de vista va a suceder que un proceso me escribe en el mismo lugar de memoria que otro. Exacto. Puede hacerte creer que sí, pero no va a pasar. O sea, porque cuando empieza se reserva una parte de memoria y dice acá no entra nadie. Exacto. Es la definición de proceso. Y si te fijas, lo que yo estoy haciendo acá, en alguna forma, es hacerte creer que estás accediendo a la misma dirección de memoria cuando no. Yo estoy agarrando y sacando una copia de todo. Y eso se hace a través de una cola. ¿Por qué una cola? Porque puede haber varios procesos escribiendo y cada uno va poniendo en orden el siguiente valor. Y es lo que uno hace ¿cómo se llama? El año que viene tenía ganas de dar algo de ¿cómo se llama? De gran volumen de datos, porque acá empezamos a rozar el tema de gran volumen de datos. Antes lo daba Damián Barsotti, pero lo dejó de dar. Quería irme un poco más por ese lado, pero ver más modelos de concurrencia y paralelismo. Porque estos que les estoy mostrando son como modelos muy de bajo nivel todavía. Hay mejores. Mejores significan más abstractos y en el cual uno paga mucho por facilitarte un montón. A vos, Benja, independientemente que lo veamos en el curso o no, si querés podemos charlar el tema de modelos de actores. A vos te va a interesar ese modelo. En particular. No a los demás, a vos te va a interesar. ¿Modelo de actores? Sí, actor model. ¿Qué, para Active Matter decís? Los robots, que vos habías mencionado. Ah, ok. Para eso. Dale. Bueno, en fin. Para simplificarse la vida, pero todavía bastante en bajo nivel, la gente de Scikit-Learn hizo una librería que se llama Joblib, que es donde todo se vuelve tremendamente fácil y todo lo que le acabo de mostrar simplemente es anecdótico, simplemente para entender qué es lo que hace por atrás y a veces pueden llegar a abrir una librería que corre en paralelo y hace eso. Pero a fines prácticos y en ciencia uno lo que usa es Joblib, es una librería que hace que estúpidamente simple para solucionar temas de paralelismo. Se instala con pipistal Joblib. Probablemente cualquier cosa que paralelice en ciencia, en realidad yo les instalo Joblib solo. Y es muy, muy fácil de usar. Porque abusa de los generadores. Porque si se acuerdan, la joda de un generador, vamos acá, si vos haces un generador, una cosa pavota, ¿no? Decís 1 más 1 por n in range 10. O sea, va a ser 10 veces 1 más 1. Pero en realidad, no va a ser 10 veces 1 más 1. Va a decir, estoy listo para hacerlo a medida que me lo pidas. O sea, vos podés guardar esto, le podés llamar así, esto como un generador, y decir, bueno, che, hace el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Espera un rato porque no me dan ganas, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, no hay más. Se rompió. O puedo directamente decir, bueno, hace resultados for n. Todos. No, esto no es así. No hay que llamar nada. Print R. For i. Está todo. Si quiero volver a hacer un next sobre ese, no, ya los agoté. Se terminó. O sea, si se fijan, la joda de un generador es que está listo para procesar, pero todavía no hace nada. ¿Y cómo se hacía un generador a mano? Y era una pavada. Vos haces cualquier función y lo que haces es, voy a hacer el generador más
pedorro que sea, que voy a hacer que retorne 3 números. Primero 1, y el 2, y el 3. Ahora sí hago F y ejecuto F, lo que me genera, lo que me devuelve F es un generador. G, y puedo volver a hacer lo mismo. Next. Next G, primero, segundo, tercero, menos. Es mi historia de antes. O sea, lo que hace un generador es una promesa de cómputo a futuro. No la ejecutaste ya, sino que podés ir un poquito más allá. Extiende la matemática de la lógica funcional bastante más allá, y todo, hay libros al respecto a la matemática de eso de, todavía no calculo, yo voy a calcular cuando me lo pidas. Esta lógica, JobLib la usa, y lo hace muy, muy fácil. Por ejemplo, voy a importar JobLib. También se puede importar por separado, parallel y delayer, depende como les guste a ustedes. En este caso voy a importar JobLib entero. Lo que hace esta función es recibe un IDX y abre uno de esos archivos, de esos 10.000 archivos, los lee y retorna todos los números que hay. Y acá lo que hice fue dividirlo en 3 partes. En los ejemplos no van a ver estas 3 partes divididas, que eso ya le mostraré en la filmina que sigue. Pero dice, che, mira, voy a hacer un bloque de paralelo. Bloque paralelo, decís. JobLib parallel, ¿cuántos procesadores voy a ocupar? 1, quiero hacerlo secuencial. 2, 20, tengo 20. O todos los que tengas. O todos menos 1. O todo menos 2. De todos. Totalmente secuencial creo que era 0, si mal no recuerdo, pero bueno. No viene el caso. Y ese bloque se va a llamar paralelo. Este va a ser mi contexto de ejecución en paralelo. Lo primero que voy a hacer es, voy a hacer una función nueva. Esta función OpenFile la voy a decorar con este decorador de layer. Esto es lo mismo que meter acá arriba JobLib de layer. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan de decoradores? Esto que está haciendo acá abajo, esto es una decoración. Lo siguiente que voy a hacer es un generador que va a decir, bueno, para 5.000 números, hasta este for, ejecuta esta función de layer con ese ID. O sea, ejecuta esta. Y cuando uno hace esta porquería de layer, lo que hace esencialmente es que no ejecute nada, sino que queda esperando. Solo ejecuta cuando yo le doy next a este. Y después lo que le digo es, los resultados quiero que lo guardes, agarraste el paralelo y agarraste la cola de ejecución y ejecutalo. O lo que sí. Y esto anda volando y, a ver. Hay muchas cosas abiertas. Cuando termine se va a ver todo eso rojo que ven es porque se está usando mucha entrada y salida. Tiempo sistema. Está usando todos los núcleos. Pero en un cachito, capaz que me vean lento de golpe. Ahí también está cerrando algunos, termina todo. ¿Vieron que se achicaron todos? Corro de nuevo. Vamos acá. Quiero... vamos. Salió de acá. No tenía que hacer eso. Mate todo. Bueno, en fin. Work on. This. El control R, Firefox. Hay que llegar hasta acá y correrlo y esperar que ande todo de una. Vengo acá, corre. ¿Corriendo? No sé si está corriendo. A ver. Sí. No sé, ¿está corriendo? Vamos a matarlo por la duda. Lib. A nuevo. No, con eso garantizo que se corrió todo. Bueno, no quiero levantar tantos procesos al mismo tiempo. Pero volver lenta la máquina. Vamos a poner 4. Trailer Processing. Vamos a levantar esta porquería. Checar así. Checarlo más. Está. Yo tengo 4 procesadores con hiperthreading, así que muestra como si fueran 8 procesadores. Always on top. Bajamos hasta acá el final. Multiprocessing. Ya estamos llegando al final. Esta es la anteúltima filmina. Acá. Ahí estamos. Si yo corro esto, acá esto es los CPU y esto es memoria.
Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto puede ser... Te tienen que haber quedado cosas sin correr antes, que no las cargaste. NP is not defined. Eso me está diciendo acá abajo. Llego a leer chiquitito. Eso es todo. Import numpy assembly. Y sí, acá se tienen que empezar a levantar más procesadores. Pero me muestra uno solo. Proceso 318. Decía, una de las cosas que hace es que no abre... Bueno, no lo muestra como uno esperaría. ¿Tengo alguna otra alternativa para hacerlo más lindo? Sí, abrir una consola onda... No sé. Con top o htop. Pero el tema es la consola que está usando, es lo que me está molestando, ¿no? Ahí está. Always on top. Estamos. Ahora ahí estamos los procesadores. Vamos a levantar todo en paralelo. Ahí está, se están levantando todo. Todos los procesadores están levantando tiempo. Si pongo acá F4 filtro por Python, acá dice que hay, bueno, ahí frenaron todo, pero eso lo está haciendo en paralelo. Eso es Joplin. Normalmente, lo que uno termina viendo de estos ejemplos es, se ven algo de... ¿Que no puedo cerrar? Ah, close. Una de las cosas que uno suele ver en los ejemplos es que dice que los ejemplos están de esta forma. Result igual, paralel. Acá uno abre y tiene esto así. Acá uno recibe, si era, mal no recuerdo, o algo de este estilo. Algo así. Ya vamos en el siguiente ejemplo. O sea, básicamente está todo con una cosa anidada entre la otra. Eso van a ver los ejemplos, pero es lo mismo. Por para atrás porque así andaba y no quiero romperlo. En la siguiente slide está lo mismo, pero usando threads. ¿Dónde está la diferencia? Acá dice, prefiero threads. Esa es toda la diferencia. Y acá dice, bueno, acá parallel, the ladder, open file, el índice para todos los índices que hay acá. Y esto corre, sí, perfecto. Y en paralelo, esto anda un poco más lento, pero anda perfectamente. Y hay otra opción más que van a ver por ahí que es backend. Acá le pueden poner, por ejemplo, prefiero threads, pero el backend es multiprocessing. Process. ¿Por qué se suele no usar el backend y si se dice el prefiero? Porque puede que internamente usted esté llamando a otra librería que esté usando Joplin. Y esté diciendo, quiero usar multiproceso y ustedes estén diciendo, no, cambió por threads y rompen todo. Entonces, con el prefiero threads, lo que ustedes están diciendo es, che, mira, prefiero threads, pero vos usar lo que te haga falta. Si no dice nada, todos los de abajo dice, listo, de acá para adelante uso todo threads, no me importa. Y acá viene una gran regla del paralelismo. No paralelicen cosas paralelizadas. No lo hagan. Porque eso es una explosión combinatoria, te mata la computadora. Finalmente, esta es la diferencia. Multithreading normalmente se usa como el ejemplo para decir paralelismo en general. Esto es lo que uno hace en teoría cuando planifica. La realidad es como comen los perritos. Esa es la diferencia fundamental. Uno no puede ordenar el sistema operativo para que haga o no haga una cosa porque la responsabilidad de scheduling de proceso es del sistema operativo y no del usuario. En definitiva, ¿qué se usa si quieren usar multiproceso? Algo de este estilo, nada más que acá ponen, hay dos backend de multiproceso, Loki, y otro que se llama multiprocessing. Processing. Tres líneas son las que hacen paralelismo. Todo. Con toda la teoría atrás. Juan, sí. entonces el hecho de que uno prefiera thread o paralelismo para la escritura disco, lectura, escritura disco, es exclusiva por cómo son los discos, que te procesan, que tienen procesadores propios o no. También por cómo es Python. Si tuvieras un lenguaje que no tiene Bien. Hill, te da casi lo mismo para algunas cosas. Ah, perfecto. O sea, son los discos y Hill en Los conjunto. discos Hill, el sistema operativo, los tipos de datos que tenés, el código que querés usar, depende de todo. Bien. O sea, el multithreading sirve para los que tienen throughput lento. O sea, acá hay una trampa.
¿Quién sabe lo que es el lag? ¿El qué? El lag. L-G-A-G, lag. Lo usan los gamers, tengo lag. Sí, Bueno, que sí. es lo mismo que vos decís, tengo lag, vamos a ver cuánto lag tenemos al servidor de la UNC. Sí. Bueno, el tiempo que hay lag es 19 milisegundos, no es mucho para Argentina. Un yankee te estaría diciendo, ¿cómo voy a jugar con eso? O qué sé yo, otra plataforma sería tipo Steam, steam.com. No creo que estos sean los servidores de juego, pero está lento, para jugar son muy lentos. Te llenan la cara de viso, te ponen un tiro en la cabeza si están en Counter-Strike. Eso es el lag, el tiempo que tarda en ir y volver algo. El tiempo que tarda un cómputo. Pero cuando vos podés tener dos tipos grandes, hay como dos divisiones grandes entre el tipo de lag. Una es cuando tu cómputo es intensivo en cómputo. Ahí te conviene multiproceso. Y eso es lo que le llaman CPU bound, atado al CPU. Y cuando tu cómputo es intensivo en escritura y lectura de archivo, es lo que le llaman I/O bound. Ahí te conviene multithreading. Y cuando tenés los dos, ¿qué te conviene? Medir. Eso te conviene. La diferencia entre un lag y el otro es que el CPU tiene un lag. O sea, vos le das un cómputo y te lo responde, bien o mal, pero te lo responde. La diferencia entre entrada y salida, por ejemplo, imagínense que están en una base de datos con el tema de las transacciones. Es como la forma más fácil de entender. Las bases de datos, el uso de las bases de datos, paralelizarlo demasiado no tiene tanto sentido. Porque vos no querés que las cosas respondan lo más rápido posible el cómputo. Vos querés que se ejecuten en un orden correcto. Y eso se llama throughput. Siempre. Imagínate que vos estás impactando facturación de una empresa. Hacelo en orden y una vez que termine la primera, hace la segunda. Porque por ahí, digamos, cuando estás vendiendo algo, tenés 5 autos y decís, bueno, voy vendiendo los autos en paralelo. No, para, vender uno y fíjate si tenés otro una vez que terminaste la transacción. O sea, depende del problema, vos tenés, te importa más el lag o el throughput. Ese es el tema. No hay, de nuevo, termina como todas las moralejas del curso. Hay que pensar y hay que medir y hay que diseñar. Siempre. O sea, si vos querés hacer un código para sacar un paper en 2 patadas, ojo, si se va al repo de Carpincho, que están todos los cálculos que yo hice para mi doctorado, todo esto que le acabo de contar no voy a encontrar nada. Todo es un quilombo. Es saber que en ese momento no valía la pena ser ordenado. Y fundamentalmente ya está probado que los notebooks son una porquería para manejar estilo. De código y calidad. Pero bueno, eso es otro problema. Pensá. Freno. Vinci, todo tuyo. Bueno. No, esta no. ¿Qué dice? Clase que viene cómputo distribuido, por cierto. Pasamos de una computadora a varias. Uy, ¿qué será? Acá. Querer bloquear en vez de darle permiso. ¿Está compartiendo? Bueno. Para terminar entonces la clase, les muestro un poco una de las partes que está faltando ya para que concluyan el proyecto. Esto va a ser la parte de documentación. 1 de 2. Vamos a ver la primera parte nomás, después vamos a ver la clase que viene, el resto. Y bueno, a ver, la pregunta principal no es ¿por qué queremos documentar? ¿Por qué hace falta? Y la verdad es que o sea, el objetivo de la documentación son dos. Primero y principal, desde el punto de vista de la materia que ustedes están desarrollando un código para publicar. Para publicar no me refiero a paper, sino a liberar el código. La documentación es clave para la gente, para los usuarios que van a utilizar. Si su código no está bien documentado, por más que resuelva los misterios del universo, no se los va a usar nadie porque nadie lo va a entender.
nadie va a ir a abrir, sí, bueno, eso no es tan cierto, la gente lo hace, pero nadie va a ir a leerles el código fuente para saber qué es lo que hace su código. Si no encuentran una documentación, probablemente no lo usen, y si no entienden la documentación, tampoco lo van a usar. Entonces la documentación termina siendo una pata re fundamental para que su código sea usado y la gente lo utilice. Y por otro lado, la documentación también les permite a ustedes como desarrolladores entender qué es lo que hicieron de acá 6 meses o menos, de acá 2 meses, saber que abren una función y si está bien documentada van a saber en principio qué es lo que está haciendo esa función. Y acá entra, bueno, esta frase de Guido es clave, es muy cierta, que el código la mayoría del tiempo se lee en vez de que se escribe. Si ustedes pasan más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Y esto grábenselo, porque si ustedes no tienen bien documentada realmente su código, de acá, mañana capaz se sigan acordando qué es lo que hacen, pero de acá a un mes realmente lo van a sufrir si no está documentado, y ni contarles de acá 1 año, 2 años. Entonces, digamos, invertir tiempo en la documentación es fundamental. Primero para ustedes y segundo para que los usuarios terminen usando el código. Entonces, bueno, primera diferencia para la documentación es diferente a comentar el código. Con comentarios me refiero a lo que en Python agregan numeral y una descripción de lo que está haciendo esa línea o ese bloquecito de código. La principal diferencia es que comentar está principalmente orientado al desarrollador que está leyendo el código. Es simplemente, con comentarios no comentan en general una función entera, sino que comentan o una línea o un bloquecito chiquito de código que aclara más o menos por ahí qué es lo que está pasando, porque muchas veces se puede volver medio oscuro el código de leerlo. Entonces tener un comentario que ayude a descifrarlo rápido siempre está bueno. La documentación es describir la funcionalidad, digamos, el objetivo y la funcionalidad. O sea, vos me decís, bueno, esta documentación, ¿qué es lo que tiene que decir la documentación de una función? Bueno, recibe estos parámetros y te regresa esto otro. Eso es todo bien. O sea, internamente, ¿qué es lo que hace? Arréglatelas. O sea, si tenés que hacer un integral para calcular el objetivo final, no me interesa. Yo nada más. Decime qué es lo que te tengo que dar y dame el resultado. En cambio, los comentarios sí ya van pedacito por pedacito tratando de describir qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, la parte de la documentación que vamos a ver ahora es cómo documentar correctamente el código. Y con correctamente me refiero a con estilo, primero. Y para empezar, la documentación se define con strings en el código, ¿bien? Sea con triple o simple comilla. La documentación, bueno, ya vamos a ver que se guarda en los render doc que tienen todos los objetos. Y tiene que estar definida al principio del objeto. Bueno, eso ya lo vamos a ver bien en detalle, pero recuerden que puede ser de simple o triple comilla, ¿no? ¿Cómo accedemos a la documentación? Python nos ofrece esta función help, en donde uno le pasa como argumento algún objeto, que puede ser, por ejemplo, una función. Esta isInstance. Yo lo ejecuto y me tira cuál es la documentación que tiene internamente escrita esta función, ¿sí? Me dice acá, bueno, que es la ayuda en la función isInstance. Y acá me dice cuáles son los argumentos que recibe, qué es lo que retorna, etc. Otra forma de acceder, en el caso de un intérprete, como yo tengo acá corriendo el notebook, uno le puede al objeto preguntar con el signito de pregunta, y lo ejecuta, y acá abajo se abre esta ventana con la ayuda. Esto a ver si lo puedo hacer zoom. Fíjense, acá me tira un poquito más de información.
bueno, creo que la misma, pero con otro formato. Bueno, me tira cuál es la firma de la función. Este docstring, bien, que es esta documentación que yo les mostraba que se guarda en este dunder doc, ¿sí? Y bueno, acá el tipo de la función. Eso lo podemos hacer con esto. Existe este otro signito, el doble signo de preguntas, que en este caso creo que no lo voy a mostrar, no. A ver, bueno, ahora no se me ocurre cuál. El doble signo de preguntas, cuando se puede acceder al código fuente, les va a mostrar, les va a desplegar todo el código fuente de la función. ¿Cuál puede ser una? Pasa que en Python son todas built-in y no te muestra el código, pero cuando ustedes tengan una función propia de ustedes, ya vamos a ver más adelante cuando veamos algunos ejemplos, cómo se ve este doble signo de preguntas. Bueno, y acá entonces vamos a algunos ejemplos más prácticos. Como les comentaba, la documentación siempre está definida, la pueden definir ustedes, para funciones, clases, módulos y paquetes. ¿Bien? Todo este tipo de objetos llevan su documentación y hay que incluirla. O sea, todos estos objetos tienen que tener su documentación. ¿Bien? Y por defecto, Python va a asignar al ThunderDoc, o sea, al docstring, le va a asignar el primer string válido al comienzo del objeto, ¿sí? Por ejemplo, yo acá... Tiene que ser también el primer, me acomodo porque me tiré como chancho, también tiene que ser el primer código Python válido. Si justo arriba ponen, no sé, 1 más 1, ya no vale. Claro. Ya rompen. Entonces, bueno. justo. O sea, en su módulo no pueden tener una asignación algo de este estilo. O un import. La clásica es confundirte, poner el import ahí. Claro, ahí lo mandan el ejemplo. Pero claro, si acá el import, NumPy, ponele, deja de asignarse automáticamente este string al doc. Lo que se puede hacer en esos casos, que no está bueno que lo hagan, siempre definan la documentación al principio, después los strings. Uno también puede hacer esto y funciona. Uno está asignándole acá directamente al DunderDoc la documentación. No hace falta, queda feo eso. Esto es mucho más prolijo. En el caso de que uno le mete un import antes, ya queda solo como un comentario nada más, ¿no es cierto? Sí, queda un string suelto que no se asigna a ninguna variable, se pierde. Cuando vos metés cosas entre comillas, eso no es un comentario. Cosa que muchos libros para simplificar la vida dicen eso para que la gente haga comentarios multilínea, pero no es un comentario, es un objeto, estás creando un string, estás usando memoria. O sea, por eso no... Si querés comentar, hay una sola alternativa que son los numerales. En Python ya solo es alternativa, y si quieren hacer comentarios multilínea, qué sé yo, por ejemplo, el Jupyter, vos seleccionás todo y pones control, cerrar llave, y creo que te comenta la línea. O sea, te comenta un montón de líneas. O sea, esas cosas hay que configurar en el editor, cada uno tiene que configurar. ¿Cómo es esto? ¿Control? Creo que es mi control derecho con cerrar llave. Pero yo tengo donde tengo la C con cerilla. No. Control, ahí está, ese otro. No hace nada. Bueno. Yo tengo, a ver, ahí, se ve, control, a ver, estos dos. Ahí está, estos dos. Ahí está, esos dos. Ahora, ¿por qué todo el en el mundo? Ese. Control más barra, gente, en Júpiter para comentar. Pero va varios. Control barra también, el de control barra común. Sí. Slash. Slashes. Es la que se inclina hacia la derecha. Ahí. Para completar su punto, igual. Bien. Me queda muy lejos ahora. Bueno. Bien, entonces, yo este código, bueno, acá es simplemente para mostrarles, este es el contenido que yo tengo acá en un módulo example, donde está documentado simplemente así el módulo, y adentro hay una definición de una clase, donde tiene
su documentación propia al comienzo de la clase, ¿bien? Y bueno, está descrito en principio qué es lo que hace la clase, simplemente describe una persona, cuáles son los parámetros que ingresa y qué atributos tiene internamente. Y se fijan, nada más reciben nombre y edad, que son los parámetros de ingreso, nombre y edad, y internamente se asigna el año de nacimiento. Y tiene un método extra que también está documentado. Fíjense, al comienzo está literal say hello, y después lo que realiza la función. Yo tengo esto abierto. Esto lo tengo acá, ya lo voy a subir a la clase. Fíjense que yo acá en mi paquete, es un paquete que dice mycode, nada más. Está el init para declarar que es un paquete. Y adentro está este example, que es el mismo que está ahí en la filmina. ¿Por qué se los muestro así? Sino ya porque también les quiero mostrar la parte del paquete. Yo voy a... no sé. Yo acá un import mycode, que es el nombre del paquete. Y fíjense, yo acá internamente, si yo le pregunto, me dice, bueno, que es de tipo módulo, tiene un string, y acá la documentación, docstring, dice documentación definida en init. Entonces acá en el init es donde yo tengo definida cuál es la documentación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el paquete? Después, fíjense que está al comienzo del init, que es el que declara el paquete, inicializa el paquete. Después está mi import del módulo en particular. Después tengo en el example, en el módulo, tengo la documentación propia del módulo, example. Después los objetos internos que tengo, está la documentación propia de cada uno de los objetos. Está el de la clase. Un detalle acá es que el init en particular no lleva la documentación. En el estándar NumPy, En el estándar NumPy, sí. Hay otros sí, que la documentación esta de la clase debe definirse acá en el init. Son detalles, porque es la misma documentación que van a incluir, pero bueno, eso queda quizás mejor definirlo acá arriba, queda más prolijo de entender, pero es un detalle, ¿no? O sea, fíjense que acá el init no tiene la documentación, pero se sobreentiende que es esta la documentación de la clase. Entonces, bueno, así como está la documentación del código, del paquete, está la documentación del módulo, está la documentación de la persona. Fíjense acá ya más extensa la documentación que me muestra, toda la documentación. Y acá es lo que les quería mostrar, a ver si funciona el doble signo de preguntas. Lo que hace es desplegar todo el código interno del objeto, y yo puedo ver acá cuál es el código fuente del objeto, siempre que se pueda acceder. Bien. Bueno, acá, finalmente lo mismo. Si yo declaro una persona y le pregunto al módulo cuál es su documentación, me dice acá la firma, que no lleva ningún argumento, y me tira el docstring. Todo es exactamente lo mismo. Bien, ahora, el tema del estilo de la documentación. Fíjense que acá en particular tiene una forma, una estructura medio particular esta declaración. Por ejemplo, ¿por qué yo escribí acá parámetros y abajo escribí name, dos puntitos, el tipo, la descripción abajo, identada? Bueno, esto de acá es un estilo sobre cómo escribir la documentación, así como está el PEP8 para cómo escribir el código. Hay un PEP que, bueno, hay un par de estándares para cómo escribir la documentación. Este en particular no es un PEP, sino que es el estilo adoptado por NumPy.
Pero ojo, digamos, o sea, sigue el estándar de documentación del PEP que te dice qué tenés que describir. Claro. No tiene el formato estándar de la documentación de Python, que créanme, no lo quieren usar, sino que tiene el estándar de NumPy, pero sigue lo mismo, o sea, documenta lo que dice el PEP que hay que documentar. O sea, los parámetros de ingreso, creo que hay un par de reglas, como que, por ejemplo, tiene que haber una línea simple al principio que describa bien conciso qué es lo que hace el objeto. Esta línea no puede ser lo suficientemente larga como para que ocupe dos líneas, tiene que ser una sola. Creo que esto en principio estaría mal, porque creo que no se puede usar el mismo nombre de la función o del objeto, eso no me acuerdo bien. Creo que sí, creo que esto está en este enlace. Acá yo les pongo un enlace a los otros tipos de estilos que hay para Python. Hay varios. Este que les estoy mostrando es el de NumPy. Hay otros, que son los que adoptan Google, los que adoptan Sphinx. Sphinx, creo que algunos ya lo están intentando usar. Esa es la parte 2 que vamos a ver la próxima clase, que es sobre cómo, bueno, qué hacemos con toda esta documentación que estamos escribiendo ahora. Pero, bueno, acá abajo les voy a mostrar las diferencias de los estilos. Creo que está todo más abajo. Bueno, acá es donde empieza a describir los estilos, NumPy. Bien, acá empieza el estilo Sphinx. Fíjense, esto es simplemente una clase vehículo. Y el formato que tiene el marcado propio de Sphinx, su sintaxis, para los parámetros, donde arg es uno de los... Creo que ese es el estándar. No, el estándar Python es con arroba. No dije nada. Bueno, ese es el... Si lo ven, ese es el estilo que tiene Sphinx. Este es el estilo que tiene Google. Fíjense, es exactamente la misma clase, documentada con otro estilo. Fíjense cómo se describen los parámetros de ingreso, los atributos. Acá abajo está NumPy, que es similar al que veníamos viendo, que están estos headers de parámetros subrayados. Este subrayado tiene que tener exactamente la misma cantidad de letras que tiene el nombre y los atributos. ¿Okay? Y en todo es exactamente igual. Bueno, hay varios tipos de header que se pueden incluir. Creo que, bueno, acá no están particularmente escritos. Pero, por ejemplo, si en algún momento su código tiene algún raíz, también se documenta qué tipo de raíces el usuario puede esperar de esta función y en qué casos sucede. Todo ese tipo de cosas son las que hay que documentar. Y bueno, está bien, nosotros nos apegamos a ese estilo, hay que leerlo, hay que ir a buscar cuál es el estilo que nos conviene aprovechar. Si, probablemente, yo les voy a mostrar ahora el ejemplo este que les estoy mostrando es con NumPy, simplemente porque es la mayoría de los casos, en los trabajos de ciencia uno termina usando NumPy por todos lados. NumPy se hace mucho uso en todo lo que es cálculo científico. Entonces es medio natural utilizar una sintaxis similar, porque el usuario, el futuro usuario de su paquete, probablemente esté acostumbrado también a trabajar con NumPy y a leer mucha documentación de NumPy, más que la de Google, por ejemplo. Entonces es simplemente una ayuda más para el usuario, que simplemente lo vea y entienda qué es lo que está leyendo. Y bueno, para chequear el estilo, está esta librería, PyDocStyle, un simple pip install PyDocStyle, y se instala. Y bueno, finalmente, cuando ya documentamos todo, debemos agregar un nuevo entorno de testeo a Tox. ¿Bien? El nombre del entorno puede ser cualquiera. En general, por ahí le ponemos DocStyle para que se entienda que es el estilo de la documentación. La clase que viene, cuando veamos Sphinx, vamos a agregar otro entorno más que va a ser solamente documentación. Ya vamos a verlo eso. Por eso acá la parte del estilo, para que se entienda que es estilo de la documentación.
La dependencia es solamente PyDocstyle y el comando es PyDocstyle, el directorio fuente de su proyecto, ¿sí? Y después le dicen cuál es la convención que ustedes adoptan. Y solo PyDocstyle les va a chequear todo, va a agarrar todos los docstrings de su código y va a chequear que cumpla con NumPy. Les muestro... Ahí eso sería Sí. como el flake 8 de la documentación. Exacto. ¿Hay algún tipo black, digamos, que te acomoda aunque sea el formato, digamos? Sí, en el caso de ustedes hay uno que se llama Francisco. ¿Y otra alternativa o es eso solo? Benja y Andrés. En el caso de ustedes, ¿no? Pero que le decía que es un dolor de pelota documentar. Bueno, es un dolor de pelota documentar. Horrible. Había algo, Juan, que vos me habías mostrado hace Sí, mucho que... había ahora por cierto, estoy adentro de la prueba de la gente de Code Copilot, eso de que te programan mal, pero lo hacen inteligencia artificial en vez de vos. Hay una plugin para Visual Studio que lo hace con inteligencia artificial y deep learning, y excepto que el problema sea muy común, le pega a la documentación, pero si no, no lo hagan, escríbanlo ustedes, van a ganar tiempo. O sea, es medio... puede hacer cualquier cosa. Okay. O sea, el tema es que documentar es la interfaz entre dos personas hablando. Y nada más, digamos, no hay vuelta que darle. Sí puede, digamos, si algo que estoy usando mucho son traductores, porque ya tengo una extensión que lo que te permite es seleccionar el string y decir traducímelo, y te lo traduce al inglés para que sea más fácil, pero que es eterno, es realmente eterno. Y si querés hacerlo bien, lleva mucho tiempo. Alguna documentación es mejor que ninguna documentación, pero una mala documentación es peor que ninguna documentación. Por acá estoy corriendo en particular este pequeño pedacito de código. Y bueno, me tira acá cuáles son los tipos de errores con su código, igual a como hace Black. Y acá no queda otra que ir a arreglarlo. Por ejemplo, la primera línea en example P no puede terminar con I, tiene que terminar con un punto. Y es esto de acá arriba. Fíjense lo quisquilloso que puede ser. Y así correrlo hasta que queden sin ningún tipo de errores. Hay cosas que ustedes van a tener que ser muy conscientes cuando las escriban, que no chequeen este estilo, porque les da flexibilidad a ustedes para que comenten el código como ustedes quisieran a principio. Bueno, acá por ejemplo, yo le agregué un guión más al header de parámetros. Fíjense que me dice que la longitud debe ser igual a la cantidad de letras que tiene person. Me dice, esperaba 10 y tenía 11. Y acá le dice, bueno, hay que borrarlo más para que sea igual. Ese tipo de cosas. Hay cosas que, a ver, por ejemplo, si yo le borro uno de los parámetros necesarios de esta función, fíjense, no la detecta. Pero se va a dar cuenta Finch, no se preocupe. Eso la clase que viene va a saltar, pero este entorno en particular no les va a fallar, sino que va a fallar otro que vamos a ver. Hay otras cosas acá que no les va a decir, como por ejemplo, si ustedes hacen solamente esto, acá, no les va a fallar. Lo que está fallando acá es un error del archivo init. Pero esto de acá está mal documentado, pero no se los va a decir. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, acá esto es como para que ustedes sepan que tienen que leer, cuál es el estilo que adoptan y cuáles son las cosas necesarias que tienen que incluir. Porque no todo es... No es tan preciso como uno quisiera que sea esto, pero bueno, ya en la clase que viene vamos a ver things, donde varias de estas cositas se solucionan. Se soluciona significa que le generamos problemas a ustedes, ¿no es cierto? Claro. Eso significa. Bueno, la parte de Tox, bueno, ahí les mostré, no sé, cualquiera. Porque ustedes lo agreguen a Tox para agregar ese entorno DocStyle. No hace falta la instalación del paquete para esto. Le ponen la documentación, es exactamente lo mismo que está ahí en la filmina. Y en la lista de entornos ustedes tienen que declarar ese otro entorno. ¿Bien?
Después para GitHub Actions le dicen en cuál versión de Python tiene que correr, y eso sería todo. Esto nuevamente es copiar y adaptar de algún otro proyecto. Así que a partir de ahora ya estamos entrando ya en el último mes del curso, así que hay que empezar a documentar todo. Ya estamos ahí. Una cosa que tiene, digamos, un código no existe hasta que no está testeado y documentado. Si el código no está documentado ni testeado, no existe. O sea, lo mismo que no esté. Bueno, pero yo no. No se documentan los tests. Puede que quieran documentar un test. Hay veces que vale la pena documentar un test, pero no los que uno hace por defecto normalmente. Por ahí uno cuenta y dice, este test está hecho para reproducir un bug que me lo pasó tal, bla, bla, bla. Para ese tipo de cosas. ¿Sí? Y todo lo que sea público. Lo privado no hace falta. Hay veces que está bueno documentar un privado porque tenés toda la complejidad ahí, pero si no se quiere, no se hace. De hecho, si alguien le reporta un bug de algún código, lo primero que hacen es tratar de hacer el test que hace que el bug falle, que salte el bug. Después lo corrigen hasta que el bug pasa. O sea, es un truco que uno suele hacer. ¿Ya estamos, gente? Media hora de changüí. ¿Quieren ver otro tema? Lo cortamos acá. Bien. Benja quiere otro tema. Otro. No nos preparamos nada. Bueno, para... ¿Ya está? En la clase que viene vamos a ver, en realidad, más que cómputo distribuido es gran volumen de datos. Va por ese lado. Una mini introducción a gran volumen de datos. Que acá ya empiezan las clases en las cuales todo puede fallar y falla. Eso está bueno. Bueno, ¿estamos, gente? ¿Dejo de grabar? ¿Listo? Genial. Nos vemos, gente.